la gran tribulación. Vamos a ir al libro de capítulo 3. Apocalipsis, capítulo número 3. Versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo leemos nuevamente, pero leámoslo todos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojitos por un instante, incline su rostro, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido, maravilloso Dios, de habernos permitido poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia, Rey de Reyes. Te pedimos, Señor, en esta noche que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro ser, maravilloso Dios, a la meditación de tu palabra, Rey de Reyes. Tú, Señor, que conoces nuestros corazones, tú que conoces nuestras vidas, maravilloso Dios. Te pedimos en esta, Señor, esta preciosa noche, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú instruyéndonos, que seas tú, Señor, glorificándote soberanamente, Señor, sobre nuestras vidas, y que el estudio de tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, porque sabemos que solo tú, Señor, puedes redorguirnos, que solo tú puedes, Señor, hablarnos a través de tu palabra, Señor. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú obrando, Señor, sobrenaturalmente en nuestras vidas, Padre de la gloria. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones a la voz de tu palabra, maravilloso Dios. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil para poder, Señor, llevar el análisis de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es la segunda parte de este estudio de lo que es la gran tribulación. Hace 8 días tocamos lo que era la primera parte, y claramente, hermanos, nosotros pudimos ver varios aspectos con respecto a ese tiempo de gran tribulación, la cual el Señor le da un cierto permiso al enemigo para que engañe, para que se introduzca en la humanidad, para que surja y tenga poder y haga creer a la gente que es la solución a los problemas. Pero claramente nosotros tenemos que tenerlo claro, que la única solución está en nuestro amado Salvador, y que no hay otra forma en la que nosotros podamos tener una seguridad eterna que la que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente, el verso 10 que hemos tomado como base tanto hace 8 días como hoy también, podemos notar que claramente dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Entonces, el gran privilegio que nosotros tenemos hoy es que hemos entendido la gracia de nuestro Dios y que su misericordia nos ha alcanzado. Entonces, ya que a Él le plació que nosotros pudiésemos acercarnos y poder aceptarle en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ahora podemos ver que el Señor nos da garantía
de que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre esta tierra. Tal vez nosotros hemos considerado situaciones complicadas, terremotos, temblores, tsunamis y muchas cosas que suceden en el mundo, pero realmente cuando se vengan esos tiempos de la gran tribulación, van a ser días que no van a tener explicación, o que van a ser momentos que ojo humano nunca ha visto sobre la faz de la tierra. Pero eso va a ser para todos aquellos que no han querido obedecer la palabra del Señor. La desobediencia siempre trae consecuencias a la vida del ser humano. Siempre que el humano se ha encontrado en situaciones complicadas en su vida, ha sido por razones de que no ha querido obedecer a Dios. No ha querido escuchar la voz de Dios, y eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta hermanos, hasta Apocalipsis, que el Señor habla sobre la rebelión del hombre. En el caso del pueblo de Israel, los días que ellos se encontraron en una situación complicada, los días que el Señor se apartó de ellos, el día que el Señor los dejó solos a ellos, fue porque ellos, sus corazones no estaban rectos delante del Señor. Y siempre que no hay un corazón que esté dispuesto a obedecer al Señor, claro que la gracia y la misericordia del Señor no va a estar para con aquellos, pero menciona muchos hombres. Y nosotros leemos el libro de Hebreos, donde habla, hermanos, sobre todos aquellos hombres y mujeres de la fe. El capítulo 11 habla de todos esos hombres, de todas esas mujeres que estuvieron dispuestos no solo a creerle a Dios, sino a caminar en la palabra del Señor. Y eso es lo que a nosotros hoy en día nos tiene que identificar, que nosotros le hemos creído a nuestro Dios. No tiene que haber ninguna duda que el día que se venga ese momento de gran tribulación para esta tierra, el Señor nos ha guardado a nosotros y nos ha protegido, y no veremos el mal porque estamos en las manos de nuestro Dios. Entramos después de esta introducción, de esta corta introducción. No sé si entendieron, pero si no, lo repito. Lo repito cuando usted vaya a las redes sociales y vuelva a verlo. Ahí va a ver la repetición. Hoy vamos a ver en esta segunda parte de la gran tribulación, Dios derrama sus juicios sobre la tierra. En el capítulo anterior, en lo que estudiamos hace 8 días, vemos cómo el Señor permite que el enemigo engañe y haga de todo con la humanidad. Pero ahora vamos a ver nosotros los juicios de Dios para con la humanidad. Entonces, Dios derrama sus juicios sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 8. Y veremos nosotros desde acá que ya es el Señor enjuiciando a la humanidad y a todo aquel que se rebeló. No solo a la humanidad, sino el Señor va a traer juicio desde el primer rebelde. ¿Ustedes saben quién fue el primer rebelde? ¿Ah? Adán. No, ya había otro antes de Adán. El lucero dice que cayó, que fue, hermanos, derrochado del cielo. El diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche, es el primer rebelde. Amén. Ya en la historia de la humanidad, ya es Adán. Y luego, todos nosotros. Ya lo tenemos, Apocalipsis capítulo 15, verso 5 al 8. Dice así el verso 5 en adelante: después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto el cielo del templo, del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro,
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Ya estas 7 plagas, estos 7 ángeles que tienen estas 7 copas de la ira del Señor, esas 7 copas van a ser una por una derramadas sobre la tierra. Y a todo eso, cada copa que es derramada sobre la tierra, la humanidad va a sentir el furor y el castigo y el sufrimiento. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 16, el siguiente capítulo. Vamos a leer del 1 al 12 y luego leeremos del 17 al 21. Amén. Lo tenemos, Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 12 y luego nos saltamos al 17. Oigan bien, para que nosotros vayamos realmente entendiendo sobre el momento que se van a derramar esas 7 copas de la ira del Señor. Dice el verso 1 del capítulo 16: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra los 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre dónde se van a derramar las 7 copas de la ira de Dios? Sobre la tierra. Verso 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Cuál fue la primer copa de la ira de Dios? Una úlcera maligna. ¿Y qué dice? Pestilente. Entonces dice que esa copa va a ser una plaga y va a ser como llagas que le van a empezar a salir como úlceras a la gente. O no sé si ustedes en la Biblia han escuchado sobre la lepra que le daban en el antiguo tiempo a la gente, que se llenaban de llagas. Y luego que esas llagas, dice que era una manchita pequeña que empezaba y iba acrecentando en la piel y luego iba contagiándose por todas las partes de su cuerpo, y luego esas llaguitas se empezaban a madurar y empezaban a crecer, y luego dice que esas llagas, después que explotaban, eran pestilentes. Y eso va a ser lo que va a caer sobre toda la humanidad en paga a su rebelión. Y dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Ustedes ven? Que el enemigo va a marcar todos aquellos para que se rebelen delante del Señor. Y no solo que se rebelen delante del Señor, sino que van a adorar a la bestia. Y cuando su palabra dice que el único digno y merecedor de toda alabanza es el Dios de la gloria. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ver el segundo ángel, el verso número 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Amén. Así que aquellos que les gustan las mariscadas, toda clase de pez, no va a haber nada de eso. Y dirá alguno: lo bueno que yo no como calamares ni pescado. No se preocupen, que ya vamos por el resto. Pero claramente, para que usted lo recuerde, el primer juicio o la primer copa que se derrama sobre la tierra son una úlcera maligna y pestilente. La deberían de subrayar o notar para cuando entre de 8 días les pregunte cuál fue la primer copa, no me vaya a salir que su suegra. Pero claramente, hermanos, aquí dice claramente que fue una úlcera
maligna y pestilente. El número 2 dice que dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El número 4, que el capítulo 4, perdón, pero es el tercero, dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Sobre qué va a ser el tercer juicio? Sobre las fuentes de las aguas, y se convertirán en sangre. Entonces, ya una vez, cuando el Señor estaba libertando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ya el Señor convirtió las aguas en sangre. Y le dio la orden a Moisés, y fue él y Aarón, tocaron las aguas, y dice que se convirtieron todas en sangre. Entonces, pero algo que tenemos que analizar bien es, oigan bien, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oigan, sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces quiere decir que todas las aguas, tanto los mares como las fuentes, como los ríos, se van a convertir en sangre. ¿Y qué es lo que nada más necesitamos nosotros para sobrevivir? Agua. ¿Y qué va a hacer usted en ese tiempo? Cuando no haya agua. ¿Ya pensó qué va a hacer usted? Lo salvó el hermano. Pero claramente la iglesia no va a estar acá. Recuerden que estos son los juicios para aquellos hermanos que no fueron raptados, que no sufrieron lo que es el rapto de la iglesia. Pero oigan bien, úlceras pestilentes, malignas y pestilentes, los mares se convierten en sangre, y luego el tercero, las fuentes de las aguas, y dice, y los ríos se convierten en sangre. Y luego vemos que el ángel, el verso 5, glorifica al Señor y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Ahora el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Oigan bien. Ya tenemos el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Y el número 4, ¿a quiénes les gusta el calor? ¿Les gusta el calor? Los que trabajamos en cocina sabemos que eso es terrible. Pero realmente, hermanos, aquí oigan bien lo que dice. Y el cuarto ángel derramará su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Qué terrible. Entonces, y los hombres, oigan bien, se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esa es la terrible naturaleza del ser humano, que está viviendo una vida de mal en peor, de ruina total, y lo que menos hace es darle la gloria al Señor. Y eso hoy mismo, en estos días y en estos tiempos, también lo estamos viendo.
que el hombre está mal, y muchas veces vemos que las personas primero atientan contra sus propias vidas, y si no, contra su esposo, contra sus hijos, y luego arremeten contra su vida porque creen que ya no hay solución. Pero saben, eso es por la falta de no creer que hay un Dios en su trono de gloria, el cual nos puede auxiliar, el cual nos puede ayudar. Pero en aquellos tiempos también la gente, en vez de cuando ven esas plagas, en vez de cuando ven todo lo terrible que está sucediendo, todo lo que los juicios que está cayendo sobre la tierra, deberían de humillarse y deberían de reconocer que su pecado es que los ha llevado a toda esa situación. Pero en vez de ellos humillarse delante del Señor, su palabra dice, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. El verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Oigan bien, también, no solo los hombres, sino también para el primer rebelde. Y dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Oigan bien, estaban con úlceras malignas, pestilentes, no tenían agua para beber, el sol estaba calentando, dicen, más de lo normal, estaba súper caliente que quemaba a los hombres, y aún así la gente no se arrepentía. Eso es lo que dice su palabra, y no se arrepentían de sus obras. El verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces veamos que no solo podía que estuviese convertido en sangre, y además de eso se seca. Ahora vayamos al verso 17. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Verso 18, entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces claramente, hermanos, vemos acá que todos esos juicios el Señor los está derramando, pero ¿a consecuencia de qué? ¿A causa de qué? Yo creo que ya nosotros no ignoramos toda esta situación, sino que lo que tenemos que entender es que la rebelión del hombre es lo que trajo el juicio a la tierra. Ustedes recuerdan aquel momento que explica en el libro de Génesis, en los tiempos de Noé, cuando dice que el pecado había llegado delante de la presencia del Señor. Se casaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ya no había ningún temor de Dios. Ya el Señor no estaba en sus noticias, ya el Señor ya no estaba en sus casas, ya el Señor ya no estaba en sus bocas, ya el Señor ya no estaba en sus corazones. Y entonces ahí fue donde vino esa gran destrucción fatal sobre toda la humanidad, pero es a consecuencia de que el hombre ha desobedecido a Dios y no ha querido escuchar la voz del Señor. Entonces el no obedecer la voz del Señor es lo que nuevamente va a traer que el Señor traiga esas copas de la ira sobre la humanidad entera, sobre todos aquellos que no han querido obedecer a Dios. Verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Verso 20,
y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces aquí en estos versículos hemos nosotros considerado esos juicios que el Señor va a traer sobre el mundo entero a consecuencia de no querer obedecer al Señor. Ustedes recuerdan cuando el Señor envió a Moisés a libertar al pueblo de Israel y le decía a Moisés, el Señor dice, deja ir a mi pueblo. Y dice que el corazón del faraón se endureció. Y nuevamente venía el Señor y le decía, deja ir a mi pueblo. Y nuevamente él por un momento decía que sí, luego decía que no, y determinaba no dejarlos ir y seguirlos esclavizando. Entonces ahí fue cuando el Señor envió, ¿cuántas plagas envió a Egipto? No, ese es en el Apocalipsis, las 7 copas. Envió 10 plagas. Y esas 10 plagas fueron una tras una, una tras una, una tras una. Porque el Señor cumple su palabra. Si el Señor ha determinado en su palabra que Él juzgará la maldad de los hombres, Él la va a juzgar. Porque dice, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que su palabra va a tener cumplimiento. Hacia el final de los 7 años se desata la batalla de Armagedón. Vayamos a Apocalipsis, al capítulo 16 también, el verso 13. El verso 13 al 16. ¿Lo tiene? Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para unirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces claramente vemos nosotros acá que dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. ¿Están velando ustedes? Sí, hermano, yo vengo a la vigilia. Pero no se trata de venir a la vigilia. Se trata de que estemos velando, como aquellas vírgenes que dice que se prepararon con el aceite. ¿Y qué pasó con aquellas, las insensatas? No se prepararon con aceite. Y cuando llegó la medianoche, la lámpara se les apagó. Entonces querían que las otras le dieran aceite, y las otras le dijeron, si les damos a ustedes, nos va a hacer falta también a nosotros, y entonces nos vamos a quedar todas sin aceite. Entonces mejor vayan y cómprenlo, porque nosotros no les vamos a dar de nuestro aceite. Cuando ellas fueron a buscar el aceite, dice que vino el novio y se llevó a las que estaban preparadas. Eso es parte de entender de que el estar preparados, el estar alertas, va a traer siempre bendición a nuestras vidas. Y su palabra nos exhorta. Ustedes saben que es una exhortación, nos motiva.
nos está tocando siempre a la puerta. Nos está siempre llamando, nos está siempre, hermanos, anunciando: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Amén. Quiere decir que para que aquellos días nosotros no nos quedemos avergonzados en esta tierra. Luego, vayamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Como resultado de las guerras, muere la cuarta parte de la población mundial a causa de los juicios y de todas las guerras y de todo lo que está sucediendo en la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 8, ¿lo tiene? Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oigan bien. Entonces dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dado, oigan bien, potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quiere decir, hermanos, de que en un lado a guerra mueren una gran multitud, luego dice que por otro lado hambres, por otro lado pestes, por otro lado de todo, pero es que el Señor ha permitido para seguir enjuiciando. Luego, vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y vamos a ver aquí que los ejércitos de la bestia se congregan en el valle de Megiddo a fin de enfrentar al Hijo de Dios. Oigan bien, el ser humano todavía pretende que con su tecnología puede vencer a Dios, que con su conocimiento pueden vencer a Dios, pero no es posible. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. El enemigo prepara sus ejércitos aquí en la tierra, pero el Rey de Gloria viene con su ejército también. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A él sea la gloria. Verso 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes.
Amén. El 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Oigan bien, todavía piensan que le pueden hacer guerra al Dios de la gloria cuando es una guerra que ya está para ellos perdida. Para nuestro Dios nunca pierde una batalla, dice su palabra. Apocalipsis capítulo 19, verso 20 al 21. La bestia es destruida juntamente con sus ejércitos. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quién era el que montaba ese caballo blanco? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la gran tribulación, además de ser un momento de juicio, también es un momento de salvación, tanto para el pueblo de Israel como también para el pueblo gentil. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 4. Con anticipación hemos dicho que el Señor tiene un trato especial con el pueblo de Israel, y el Señor cumple su palabra y hasta en el último momento derrama su misericordia sobre de ellos. Entonces, dice así Apocalipsis capítulo 7, verso 1, ¿lo tenemos todos? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subió de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Espero que haya un testigo de Jehová por ahí escuchando que estos 144,000 son exclusivamente del pueblo de Israel. Amén. Entonces, también la promesa de salvación es para los gentiles. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí podemos ver que todavía en los tiempos de la gran tribulación, todavía el Señor va a extender una oportunidad para aquellos que puedan ser salvos. Pero ese momento yo no se lo deseo a nadie, porque tiene que pasar todos esos momentos difíciles que van a ser los de la gran tribulación, los juicios del Señor y las copas de la ira del Señor. Va a ser algo terrible. Así que usted considere en cuál vuelo se quiere ir, si en el primer vuelo o en el segundo vuelo. Ahí usted decide en qué aerolínea ir. Nos ponemos de pie, vamos a orarle al Señor. La próxima semana vamos a estudiar lo que es la segunda venida de Cristo, si el Señor así lo permite.